Dios les bendiga ricamente en el día de hoy. Esperamos que junto con nosotros se gocen en la palabra. Les agradecemos con todo nuestro corazón que estén con nosotros en esta sintonía, en este precioso día, en esta preciosa hora. Hoy quiero hablar bajo el tema de no te distraigas por lo obvio. En el capítulo 6 de Marcos, ahí vemos una escena muy tremenda y una lección muy tremenda que el Señor, hermano, quería darle a sus discípulos. Ahí vemos a Jesús enviarlos de adelante después de haber hecho un milagro de alimentar a una multitud de 5,000 gentes. Sus discípulos le habían señalado en esta ocasión algo que era muy obvio. No tenían para darles qué comer a tan grande multitud. Pero Jesús, como siempre, hermano, Él no estaba a punto o no estaba dispuesto de distraerse con lo obvio. Nosotros, amados hermanos, nos distraemos fácilmente con lo obvio. Queremos que Dios nos libere de algo, pero no soltamos ese algo. Queremos que Él nos escuche en nuestros momentos tristes, pero tenemos meses de no acercarnos a Él. Dice las Escrituras que el que está alegre cante alabanzas. Y también dice que si estás afligido o estás triste, que ores. Y que si hay algún enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, agrega, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Ves, mi amado hermano? Todo esto implica que no importa nuestra circunstancia o nuestro estado de ánimo, siempre hay una forma para acercarnos a Él. Una de las cosas que yo estaba entendiendo hoy en la mañana, hermano, que despertaba para orar, es de que a veces nosotros podemos poner un horario para decir, mañana a tales horas me voy a levantar para estar a solas con Dios. Y ponemos un horario, por ejemplo, ponemos las 4 de la mañana. Pero de repente nos despertamos a la 1 de la mañana. Pero como el despertador no nos sonó a las 4 de la mañana, nos damos vuelta y seguimos durmiendo y no nos ponemos a pensar que tal vez Dios no quiere, hermano, citarnos a las 4 de la mañana. Tal vez Él quería hablar con nosotros a la 1 de la mañana. Amén. Entonces, hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos, Dios hace el tiempo para venir a hablar con nosotros. Y nuestro reloj no es el reloj de Dios. Amén. Entonces, la respuesta que Jesús les estaba dando, hermano, quizás los irritó aún más de lo que quizás ya se sentían, hermano, al ver tanta gente, hermano, con hambre, pues. Y los irritó, hermano, tanto, especialmente a los que todavía no comprendían lo que Jesús decía y hacía. ¿Por qué no les das algo de comer?, les dijo el Señor. O sea, era una pregunta que el Señor les estaba dando. Si tanta preocupación tienen por estas almas, denle ustedes algo de qué comer. Jesús no está viendo lo obvio. Jesús está viendo una realidad mucho más grande. Jesús está viendo, como se dice, el panorama más ampliado. Está creando deliberadamente un momento en el que va a ocurrir un cambio decisivo en una situación con resultados beneficiosos para una multitud. En otras palabras, quiere decir que en su ministerio quiere hacerlos parte de sus milagros, en vez de ser solamente observadores y quizás solamente ayudas. Hoy se conviertan, hermano, que hoy se conviertan ellos en participantes de esos milagros. Y así es como los discípulos, hermano, no Jesús, sino que los discípulos le dicen a la gente que se sienten y reparten la comida. Y usted conoce la historia, recogen las sobras después de que todos comieron a saciedad. Los discípulos deben sentirse, hermano, tal vez se sintieron avergonzados o bastante apenados, hermano, porque pudieron experimentar la confianza de Jesús, hermano. Pudieron experimentar la confianza de Jesús de haberlos hecho parte de este milagro, a pesar de sus preocupaciones por las cosas obvias del mundo y sus propias frustraciones quizás. Recordemos que en este capítulo Jesús venía de haber sido despreciado en su propia ciudad, de resucitar a la hija de Jairo
y de enviar, hermano, a sus discípulos a predicar hermano, el evangelio como él se los había enseñado, liberando endemoniados, ungiendo con aceite y sanando a los enfermos, hermano. Entonces los discípulos ya tenían ese saborcito del respaldo de Dios. Pero cuando se enfrentan a esta situación, no lo podían lograr. Ellos no lo podían lograr en su mentalidad del no se puede, del no podemos hacer esto. No tenemos suficientemente los medios para lograr esto. El Señor quería sorprender a sus discípulos ese día, que se dieran cuenta que en toda necesidad tenían el respaldo de Dios por su palabra. Así como Dios sorprende a Moisés frente al mar, preguntándole: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Si ya te di el poder. No es que nos sintamos autosuficientes, porque todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y las cosas se darán. Por lo que nos cuesta ver, hermano, es que no conectamos nuestra mente con el Espíritu. La mente es un emisario del alma. Entonces tenemos que conectar nuestra mente con nuestro espíritu y nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Y lo vuelvo a repetir, porque la mente es un emisario del alma. Es la que dicta, no se puede hacer. Y Jesús, hermano, una vez más les mostró todo lo contrario. Les mostró que las cosas obvias de la vida son fáciles de distraernos, pero que lo único que puede hacer para superar eso es el creer que lo que Él nos ha dado en las manos, hermano, es suficiente para proveernos de milagros y maravillas. Habiendo dicho esta pequeña explicación, veamos lo siguiente. Según el libro de Marcos, vemos que Él se queda atendiendo a la multitud y los despide a ellos, a los discípulos, porque la lección de ese día no ha terminado. Despide a la multitud y sube al monte a orar. Oiga esto, ese es un ejemplo más precioso, mi amado hermano. Ese es el ejemplo más precioso que nosotros podemos encontrar en la palabra, en la vida de Jesús. Cuando llega la noche, ya se ve ahí solo. Y ve hacia el mar y se da cuenta que sus discípulos están en problemas. Entonces, hermano, imagínense la decisión que toma el Señor de ir a ellos caminando sobre el mar. Eso, hermano, es precioso el poderlo ver, que el Señor toma la decisión de ir a ellos caminando sobre el mar. Él pudo haber reprendido el mar, hermano, y las olas de donde él estaba. Como muchas veces nosotros hacemos y oramos por personas, hermanos, a la distancia. Y tal vez a la distancia es, hermano, con nuestro vecino. Pero por no ir a la casa de Dios, oramos a la distancia en nuestra casa. Y Él está, hermano, sencillamente es una pared la que nos puede separar. Entonces, hermano, Él viene, hermano, caminando, toma la decisión de caminar sobre el mar para ir hacia donde están ellos, hermano. Y dice las Escrituras que antes del amanecer, oiga esto, antes del amanecer se acercó a ellos. Pero el libro de Marcos dice claramente que el Señor quería adelantárseles. Así dice la versión de Reina Valera del 60. Pero algo lo detuvo. Alguien clamó. Él iba de largo, pero miró que ya no tenían fuerzas para seguir remando. Estaban turbados. Recordemos que acababan de regresar de una misión donde habían sanado enfermos, hermano. Habían liberado endemoniados. Habían sanado enfermos. Habían predicado la palabra y a saber qué más no hicieron. Pero ahora estaban en un problema de vida y muerte. Y es ahí donde llega Jesús dándoles ánimo. Inmediatamente, hermano, que Él sube a la barca, el viento cesa. El mar se calmó. Ellos estaban perplejos. Acababan de ver cómo, hermano, cómo el Señor había alimentado, hermano, a una multitud. Y eran testigos de otras señales.
Ellos no entendían, hermano, qué significaba todo lo que estaban experimentando, porque dice las escrituras textualmente, sus corazones estaban endurecidos. ¿Cómo podían estos hombres dudar tanto, hermano? Al igual que el pueblo israelita, ellos estaban descubriendo la verdad poco a poco. Y esta es la lección para nosotros, que los milagros no producen fe. Es al revés, la fe es lo que produce los milagros. Hay gente que si no mira un milagro no cree, hermano. Pero no es así, es al revés. Jesús se los hacía ver a cada rato. Los milagros no producen la fe. Es la fe, hermano y hermana, que produce el actuar de un milagro. Entonces, le vuelvo a decir, Jesús se los hacía ver en cada instante que podía. Los milagros son solo, hermano, son solo signos, son solo señales. Son solo evidencia, pero en realidad la evidencia de la verdad que debes saber antes del milagro, hermano, es otra. Mientras todavía tengamos dudas sobre quién es Jesús y sobre el poder de la palabra, vamos a encontrar, hermano, nuestra fe. Y esa es la evidencia, hermano, de la verdad. Vamos a encontrar, hermano, nuestra fe constantemente desafiada y con frecuencia, hermano, estaremos vacilando en ella. Así estaban los discípulos de Jesús. No fue hasta después de la resurrección que se dieron realmente cuenta. Y vemos a un Pedro y a un Juan frente a un paralítico diciéndole, no tenemos lo que esperas, pero te damos lo que tenemos. No era la sanidad. Ellos no caminaban con la sanidad a un paralítico en la mano derecha y con la sanidad para un ciego en la mano izquierda. Ellos no le estaban ofreciendo el milagro, ellos le estaban ofreciendo la fe que iba a producir el milagro. Eso era lo que ellos tenían. Ese es nuestro tesoro, el milagro más grande de todos, hermano, que llegaran a reconocer y creer en Jesús por lo que Él es. Y luego, hermano, los corazones o sus corazones se abrirán por fin. Dice que cuando Él resucitó les abrió el entendimiento. Quiere decir que nuestro entendimiento tiene que ser abierto para ver más allá de lo obvio. Para ver qué, hermano, para ver qué te trae el más allá. En otras palabras, lo que quiero decir, hermano, para ver más allá de lo obvio es que tenemos que ver, hermano, el panorama más amplio. Amén. Para ver, hermano, que tras cualquier problema en Cristo hay una solución. Muchas veces nosotros tenemos miedo del resultado de las circunstancias. Pero si no obedecemos ni escuchamos la voz de Dios, entonces, hermano, entonces estamos siguiendo nuestra propia voz. Y tenemos, hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tememos a Dios, pero también tememos al hombre. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre trae una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesucristo que todas tus circunstancias negativas pasarán. Aplica la palabra a tu vida. En los desiertos también puedes encontrar agua, y es el agua que solo Él puede darnos. No bajes la guardia, sigue con tus manos en alto. Moisés dice, hermano, la Biblia, que duró todo el día con las manos levantadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no dio tregua para que el enemigo avanzara. Es mi oración que donde quiera que estés, bajo la circunstancia que sea, encuentres consuelo en la palabra. Recuerda que el Padre pide que clamemos a Él, y el Hijo pide que vengamos a Él, y el Espíritu Santo que nos dejemos consolar, pero que también pongamos atención a la palabra que nos trae. Eso complementa nuestra vida en Cristo. En esta hora, mi amado hermano y hermana, que Dios te bendiga sobreabundantemente.
que no importa, te vuelvo a repetir, esa circunstancia, esos momentos que sientes que ya no respiras, que tu cerebro va a explotar. Detente y solamente piensa que si el Señor tomó, hermano, el tiempo para caminar sobre las aguas y llegar hasta donde estaban los suyos, si tomó su tiempo de venir desde el cielo y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿tú crees que no se tomará el tiempo para escucharte? Pero tienes que entrar en paz, tienes que tener la paz de Cristo. Nuevamente, que Dios te bendiga sobreabundantemente. Será hasta la próxima con un pensamiento más de parte de Dios para nuestra vida. El Señor es grande y poderoso y Él está ahí presto para auxiliarte. No temas ni desmayes.